Chao. ¿Pesa? Poquitito, nada grave. Contame un poco de Tiago, el artista que hizo la intervención. Tiago es un artista brasilero, lo conocí el año pasado, me gustó mucho su estilo. Y contarle un poco también a la gente que lo que hicimos fue una intervención en el AC300. La idea es presentarle esta nueva computadora a Sergio, a ver qué opina, a ver si le gusta y obviamente que la use para jugar, para rostizar. Nos vemos. Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Juanpi, ¿Cómo va eso? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, nos costó un poquitito llegar, pero vinimos perfecto. ¿Sí? Un poco cargaditos, pero bueno. Yo no sé qué pasó, pero me dijeron, vinieron unos chicos a dejar algo. Y digo, ¿cómo puede ser? Ya estuvimos haciendo de las nuestras. Ahora acá no ves nada, no ves por nada. Yo pero estoy en un esperando, ratito- o sea, ansioso la computadora. No, Posta, te volvés o sea, loco, no la vi. Te volvés loco. Posta que no la vi todavía, ¿eh? Es O sea, real, Es real. Vas a tener que esperar un poquitito más. Un poquitito más, sí. Un poquitito más. Lo bueno se hace esperar, así que. Vamos a sentarnos, ¿no? Charlar un Vamos rato. a darle ahí a sentarnos un poquito. Lo que teníamos más pensado, viste, es como hablar un poco, o sea, como de varios temas, pero en principio por ahí arrancar más con todo lo que tiene que ver con cómo te metiste vos en este mundo, ¿entendés? Bueno, no, la historia fue muy buena, digamos. Estaba en casa, el tema de la cuarentena, que se suspende todo y empecé a jugar ahí, ¿viste? Y después me invitan a un torneo del Peque, Schwarman, entonces juego, ¿viste? Me habían dicho de Discord, por ejemplo, que hoy ya la tengo un poquito clara. Me dicen conectate a Discord, primero no me conecté nada porque no sabía. Y bueno, juego el torneo y ahí empezó todo, que el tema de que en el torneo pierdo el primer partido con James y tiro el joystick. Y cuando tiro el joystick me olvidé que, claro, tuve que poner yo el teléfono, la cámara. Y bueno, en esa imagen tiro el joystick y se ve que la cámara me filmó que estaban pasando por la tele en Teis Sport en Argentina. Y a la hora yo estaba caliente, que había perdido, me salta un mensaje que sos tendencia en Argentina de que tiraste el joystick. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, y ahí empezó todo que, digo, pero nada, una boludez que me calenté. Y bueno, ya empezaron a invitarme a jugar. Y después Ibai me invitó a jugar en Fortnite, que no entendía nada, bueno, y así. Hasta que empecé un poco a jugar a un poco todo. Y bueno, y ahí comenzó todo. Yo quiero saber cuál fue tipo el primer juego que viciaste mucho, si te acordás. Bueno, yo jugaba mucho a la maquinita, ¿viste? Claro, y jugaba al Street Fighter, ¿viste? Mortal Kombat. Y había otro juego que se llamaba, no me acuerdo, algo de King 97. Me acuerdo que estaba, por ejemplo, Robert, un personaje, Robert, Terry. Terry, King of Fighter. Ese soy crack. Hay que hacer un desafío arcade. Ese piñas, entonces, claro. Todo de lucha, sí. Porque bueno, iba en el barrio que había un club de ahí que ponían maquinitas. ¿Sabes lo que hacía? Siempre había uno que se olvidaba de que, viste, cuando perdés, que va 10, 9, 8, que podés poner otra fichita y seguir jugando. Pero el que se iba tenía una opción de tener suerte que le tocaba un número. No sé si te acordás que por ejemplo, hacía un número, por ejemplo, te daba el número del 05. Entonces, hacías los numeritos y si te tocaba el 5, ganabas el crédito. Era al final de todo. Si no y entonces esperaba, digo, alguno se iba y digo, si tocas, jugaba gratis, ¿entendés? Y ahí estaba todo el día y así. ¿Y ahora qué estás jugando? ¿Qué es lo que más le estás dando? Bueno, ahora juego de vez en cuando, meto ahí Valorant porque el equipo de crew que tenemos ahí. Tanto verlo y te da El ganas, FIFA no jugué más porque, bueno, soy muy calentón y aparte soy muy malo, viste, como siempre. La gente se ríe, pero la realidad, igual el Valorant también soy malo, pero el objetivo es matar 10, viste, ese cuando juego con los pibes digo, mato 10, a veces me paso de 10 y soy yo, viste, es como te entusiasmas, viste, uno más, te decís. Pero estaba jugando bastante al League of Legends, pero el 5 contra 5. Lo que te queríamos preguntar también era eso, es que si tipo, ¿qué streamers mirás vos? ¿Entendés? ¿O cuál te gusta mirar? Miro bastante, bueno, a veces lo miro a Ibai, que está ahí. De vez en cuando intento verlo a los chicos de Argentina, viste que está Coscu, pero pasa de Marquitos también. Pasa que ellos transmiten, claro, muy tarde, ¿viste? Claro, 8 o 9 de la noche de allá, que acá yo ya estoy durmiendo. Entonces, normalmente veo por acá, viste, que Gref, Ibai y
y a veces está Auronplay. Ya va casi un año de Cruz, ¿sí? ¿Cómo te lo imaginaste vos en ese momento y ahora que ya pasó todo ese tiempo? ¿Era lo que vos pensabas? Fue un año bastante bueno en general, se puso más gente en el staff a trabajar y bueno, y obviamente se va a poner mucha más todavía, sobre todo para que los chicos estén bien y obviamente que el staff de Cruz esté 100% con los chicos, porque yo siempre digo que al final si los chicos no están bien y no rinden bien, el club no va a rendir bien, estamos claros. A nosotros siempre nos gustó la idea. Me acuerdo desde la primera veces que nos contactamos, siempre hiciste mucho énfasis en esto de la forma de comportarse los jugadores, de educarlos, de darle oportunidades y de que buscabas tipo un alto rendimiento también, que ibas a probar todo, pero que vos querías ganar. Entonces siempre nos gustó la idea de con Aorus, tipo fue simple la decisión de vamos en este proyecto que vamos para adelante. ¿Nos querés contar un poquito de lo que se viene ahora para dentro de un tiempito? A fin de año, terminando el club, no se llama lo Gaming Office, pero es el club, digamos, como hablamos del club de Cruz. El club físico. El club físico que tendrá de todo. La sede, va a estar ahí la gente, el staff también trabajando. Hablando justo hablas de Valorant y del equipo, ¿cómo te ves ahora que el equipo ganó todo en Latinoamérica? Sí. Ya están asegurados en el Mundial y el mejor equipo de Latinoamérica te armaste. Bueno, la realidad es que no pensábamos que íbamos a tener este año así, era la realidad. Pero bueno, con Beto y Rodrigo, ¿no? Que es Onur, nos plantearon de principio en diciembre de armar un equipo, digamos, competitivo, peleador, que era lo que buscamos. No habíamos dicho de que sean, digamos, campeones el primer año, porque viste había que respetar a los otros equipos que venían de hace tiempo también peleando, y encima ya está clasificado, creo en el segundo o tercer equipo ya clasificado al Mundial, o sea, dijimos wow, o sea, qué bien. Queríamos escuchar un poco cómo viviste el título de la Copa América, ¿qué fue eso para vos? Ganar la Copa América en Brasil y justamente contra Brasil fue algo loco, y obviamente, como te digo, también se lo merecía Leo. Yo veía, digamos, esas ganas que él tenía de poder ganar la Copa, entonces nada, nos alegramos mucho también por él y obviamente nada, ya queda en la vitrina de la Copa América, así que no la saca nadie, ya está. ¿Llevaste la notebook? Sí, terminé llevándola a todo lado. Posta es la portátil a Aorus, no. Esto no por nada, pero para mí es digamos, mira que he usado otras, pero para jugar, digamos, y eso es un maquinón. Sabemos que te encanta el asado, pero ¿qué corte de carne o qué achura o lo que fuera no puede faltar en un asado para vos? Chori tiene que estar, y la molleja. Yo me fastidio si no hay molleja en el asado. Eso tiene que estar, ¿viste? Tengo una molleja, ojo, claro, una vez, ojo. Entonces, después de todo esto, llegó el momento de que veas la compu que te trajimos. Vamos a verla, dale. A ver. Llegamos al momento de la verdad. ¿Estamos? 3, 2, 1. Vale. Está pintado, boludo. Muy bien. Es un artista brasileño. ¿Viste? ¿En serio? Bueno, no, le habrá costado hacer la copa. Le costó. Me dijo, ¿estás seguro, verdad? Bien, boludo, mirá, la manito, Cruz. Abre, Juego Olímpico, 16, 93, 20. Tenés tu tarjetita personalizada, mirá. 99, qué cosa. Pero fíjate, 99 del fútbol. 99 en Twitch. 99 en Twitch. ¿Qué más? Fíjate. 76 cantando, bueno, sí. Es verdad. Y sí, creo el joystick es bastante, poquito menos te diría. Fíjate el frente, que justo nos causó gracia por a ver el frente, que no lo vi. Mirá. Justo, a ver. Muy bien, muy bien. No sé, es un 10 porque, viste, no me gusta poner 10 porque hay que siempre un 9. Claro, área de mejora, hay que buscar optimizaciones. El 10 es mucho, viste, por ahí el 10. Y bueno, espero que también la gente, como a mí me gustó, la gente va a estar, como dicen acá, van a flipar, ¿no? Van a flipar. Solo resta jugar. Exacto, ahora vamos a jugar. Gracias por recibirnos. Y ahora a rostizar duro. Ahora sí. A full. Gracias.